Hola, buenas tardes a todos. Gracias por seguir en el evento de América Invertida. Vamos con la segunda ponencia del día de hoy. Eh, Se llama Plantas Sagradas, Cánticos e Iconografía Mestiza, la procesión del Taita Temblores, realizada por Verónica Friga, estudiante, expositora y restauradora y docente, licenciada en Historia del Arte de la Universidad Nacional de La Plata. La investigación es el resultante de un análisis de campo llevado a cabo en el año 2019 en la ciudad colonial del Cusco, en donde el objetivo principal fue exponer en evidencia a través del estudio de la iconografía del Cristo Moreno, los cánticos que lo acompañan y el uso de las plantas sagradas, aquellos aspectos híbridos y heterogéneos presentes en el acto ritual, así como también la coexistencia de conceptos y prácticas religiosas que lejos de separarse de la herencia incaica se funden y mimetizan con un manto de fe cristiana, que cubren en apariencia las prácticas locales, pero en cuyo seno perviven todavía las creencias ancestrales resistentes al paso del tiempo y al consecuente olvido. Les recordamos también que las preguntas las pueden realizar al final de la presentación, en el chat de Zoom o en el chat de Facebook. Y ahora Daniel va a transmitir. Boa tarde a todos e todas. Obrigado por assistir a mais uma vez o evento da América Invertida no nosso quinto dia de apresentações. A segunda apresentação de hoje corresponde a Plantas Sagradas, Cânticos e Iconografia Mestiça, a procissão de Taitatia Tremores, realizada por Verônica Friga, estudante, expositora, restauradora e docente, estudante do quarto ano de licenciatura em História da Arte da Universidade Nacional de La Plata. A pesquisa é o resultado de uma análise de campo realizada em 2019 na cidade colonial de Cusco. O objetivo principal foi pôr em evidência, através do estudo da iconografia do Cristo Moreno, os cânticos que o acompanham e o uso de plantas sagradas, aqueles aspectos híbridos e heterogêneos presentes no ato ritual, assim como também a coexistência de conceitos e práticas religiosas que, longe de se separarem da herança incaica, se fundem e mimetizam com um manto de fé cristã, que cobre na aparência as práticas locais, mas em cujo seio ainda vivem crenças ancestrais resistentes à passagem do tempo e ao consequente esquecimento. Recordamos a todos que no final da apresentação vocês podem fazer perguntas tanto pelo Facebook quanto pelo chat do Zoom. Boa noite, Verônica, perdão, y boa apresentación. Bueno, primero que nada quiero agradecer a la Red LEA por invitarme a esta ponencia y a todos los que hicieron posible este espacio, ¿no? Porque es una gran oportunidad para los investigadores, docentes y estudiantes también de Historia del Arte. Bueno, a continuación voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien? Si pueden avisarme si ya se ve, empiezo. Sí, se ve perfecto, Vero. Bueno, esta investigación surgió, como bien decían las chicas, en un estudio que hice en el año 2019 cuando estaba en la ciudad de Cusco, en donde pude presenciar la procesión del Taitacha Temblores, que es esta imagen que se puede ver acá. Y lo que pude dar cuenta a partir de esa experiencia fue que no se trataba de un trasplante cultural impuesto desde Occidente plenamente, sino que aparecían elementos que podemos vincular con el pasado ancestral incaico, como son por ejemplo el uso de dos plantas sagradas clave que van a aparecer en la procesión. Una de ellas es el Ñuqchu, que es este que se ve acá, que conforma la corona de la escultura del Cristo Moreno, y otro es la palma de cera, que más adelante voy a explicar. Entonces lo que hice fue, a partir de la hipótesis de que este acto procesional simboliza uno de los actos de sincretismo más importantes de Cusco, y fue tratar de poner en evidencia qué elementos nos permiten hablar de ese sincretismo presentes en esta procesión. En base a eso organicé la investigación en dos partes. En una primera parte me baso en la pregunta de si la procesión ya existía previamente a la conquista o si fue instaurada luego, y ahí vi con distintas crónicas, bastantes fuentes historiográficas, algunas de Pizarro, otras de Juan de Betanzo, y también las de Guamán Poma de Ayala, en donde se ve que las procesiones ya existían antes de la conquista.
y que eran realizadas con malquis o momias de los antiguos gobernantes incas, y también con bultos, que eran como una representación de estos jerarcas. Después, en este mismo eje 1, hago como un breve contexto histórico de lo que fue la ciudad de Cusco entre los siglos XVI y XVII, y cómo se dieron una serie de catástrofes naturales vinculadas a sismos, terremotos, que el pueblo lo relacionó con la furia de los dioses, y en base a eso las órdenes religiosas aprovecharon para instaurar un miedo escatológico en la población y decir que todos estos terremotos se debían a la furia de Cristo, ¿no? Entonces ahí hay un anclaje entre la cultura y el contexto histórico de la época. Después, ya adentrándonos en la parte 2 del trabajo, me centré en la procesión propiamente dicha, y tal vez esta fue la parte más difícil del trabajo, porque ya no había tanto material historiográfico, sino que me tuve que basar más que nada en las fuentes orales, en los mitos y lo que narraba el mismo pueblo cusqueño. Cuando yo estuve ahí, tuve la oportunidad de hablar con varias señoras que confeccionaban estas coronas que o otros elementos también que aparecen en el acto ritual. Entonces, digamos que me basé en esa información para hacer la parte 2 del trabajo. Bueno, ahora ya voy a ir como desglosando las partes del trabajo. Esta sería la parte 1, que la titulé Malquis y bultos, un antecedente prehispánico de la procesión. Y acá en las láminas, bueno, se puede observar esto que les mencionaba, de cómo ya existía la procesión. En este caso son crónicas de Guamán Poma de Ayala, las crónicas de nueva crónica de buen gobierno, en donde se ve como estos dos personajes llevan en andas a la momia o al malqui del Mante Inca. En este eje también trabajé mucho con una investigación que hizo Sagaceta, que es una investigadora de la Universidad Complutense de Madrid, y ella va a hablar de que estas momias eran veneradas inclusive como si fuese que estuviesen vivas, y va a describir que había todo un grupo de personas que estaban ayudando a conservarlas, ¿no? O había un capitán que era el que se encargaba de decir cuándo iban a ser las procesiones, a armar todo un cronograma de cuándo serían esas procesiones, y también una pareja conformada por un hombre y una mujer que eran los encargados de comunicarle al pueblo los deseos de estas momias, que siempre eran veneradas con alimentos, ofrendas, maíz, todo tipo de cosas que podían ser bien recibidas por los malquis de los gobernantes. Después también había otro grupo de mujeres que se encargaban de ponerles betunes, aceites y determinados elementos para evitar que se descompongan las momias, y así las tenían conservadas, ¿no? Y estos actos procesionales, según Sagaceta, dice que se realizaban una vez por semana, e inclusive en un periodo también se realizaban una vez por día. Después, ya en la lámina número 2, lo que podemos observar también es una procesión, pero en este caso están llevando en andas a los gobernantes todavía en vida. A ver si... Acá les leo, si quieren, un fragmento del trabajo que dice: la metodología implementada en la procesión del Taitacha no difiere mucho de la recién descrita. El punto de mayor jerarquía continúa siendo la Plaza Mayor, que bueno, en esta imagen se ve la procesión. También el rasgo sincrético que encontré es que sigue teniendo esa misma dinámica, ¿no? Sigue funcionando en la Plaza de Armas, que era el lugar en donde se concentraban estas malquis, y sigue siendo el punto de mayor jerarquía, ¿no? La parte más importante. Bueno, después al costado puse de cómo es hoy en día la procesión. En realidad empieza en la Catedral Mayor, después continúa en la iglesia Santa Teresa, en donde se cambia de hábito al Taitacha, y después continúa en la Plaza San Francisco y finalmente en la iglesia de la Merced. Aquí no puedo correr. Bueno. Ahí va. Bueno, después acá también encontré estas crónicas que les hablaba al principio, que también nos permiten dar cuenta de cómo existían, ¿no?, ya estas momias. Por ejemplo, la primera pertenece a Pedro Pizarro y dice: estos señores tenían por ley y costumbre que el señor que de ellos moría le embalsamaran y le tenían envuelto en muchas ropas delgadas. Y estos señores les dejaban todo servicio que habían tenido en vida para que les pidiesen muerte a estos bultos, como si estuviesen vivos. Después otra cita más
también de otro cronista, Sancho Ríos Pedro, dice: hay otras imágenes hechas de yeso o de barro, las que solamente tienen los cabellos y las uñas que se les cortaban y los vestidos que se ponían en vida, y son tan veneradas entre aquellas gentes como si fueran sus dioses. Y después finalmente otra cita que también tomé de una crónica es la de Juan de Betanzos, cuando alude a un bulto del gobernante Viracocha, y dice de él: al cual después de muerto le honró muy mucho, haciendo traer su cuerpo en andas, bien adornadas, como si fuera vivo. Delante del bulto hacían sacrificar y quemar muchas ovejas y carneros. Bueno, todos estos elementos entonces nos permiten hablar de cómo la procesión ya existía y de cómo ya se veneraba, ¿no? A un dios o a un jerarca en este caso. Después, adentrándonos en la otra parte de la investigación, lo que hice es hablar un poco del contexto, de cómo esto se vincula con la figura del Taitacha Temblores. El contexto de Cusco entre los siglos XVI y XVII se va a caracterizar por una continua sucesión de movimientos telúricos, que eran sismos, ¿no? Acá feché en cada año los que fueron sucediendo, por ejemplo, uno el 16 de marzo de 1620, uno el 17 de septiembre de 1707, uno en 1720, cuando la ciudad fue asolada por una peste, que según las creencias populares solo se calmó cuando sacaron en procesión al Taitacha de los Temblores, y después los sismos del 21 de mayo de 1950, esto es más contemporáneo, ¿no? Que también se calmó cuando sacaron la imagen del Taitacha en procesión. Bueno, volviendo ya al siglo XVI y XVII, lo que va a hablar un autor de los que me basé, que es Brunchiski, es que se va a dar un choque de universos simbólicos. Entonces va a hablar de que se da una identidad rota, ¿no? Porque ya todas las creencias propias de la América antigua quedaban pisoteadas o aplastadas por esta nueva imposición cultural que venía de la mano de la conquista. Pero lo que yo noté fue que en realidad no fue del todo sepultada y erradicada, sino que esta cultura subyace y permanece viva, y dónde la vamos a poder ver en esta procesión, ¿no? En estos pequeños actos en donde aparece y dan cuenta de que no fue erradicada totalmente, sino que pervive todavía. Por eso tomé el concepto de manto que utiliza Rogelio Altés, porque me pareció muy simbólico esta idea de que esta imposición cultural cubrió en apariencia, ¿no? Por eso un manto. Pero lo que subyace abajo sigue siendo una raíz precolombina y sigue teniendo una mirada local, siguen apareciendo elementos que nos pueden permitir hablar de una cultura viva, ¿no? Que no murió del todo. Bueno, ya volviendo un poco a lo de los sismos, la catástrofe, lo que quiso hacer en las órdenes religiosas es meter un miedo, ¿no? A través de estos sismos y estos terremotos que estaban sucediendo, y vincular esto con la furia de Jesucristo y de la religión que no estaba siendo aceptada por los incas. Entonces lo que se trató de hacer es como instaurar un miedo escatológico y también unas rogativas de sangre que implicaba flagelarse. Las rogativas de sangre son, por ejemplo, colocarse cadenas en el cuerpo, caminar descalzo, azotarse, todo esto como castigo de no aceptar esta religión. Y esto me llamó la atención porque cuando estuve en la procesión pude observar que, por ejemplo, como se ve en la imagen que está acá en el lateral derecho, algunos ciudadanos se atan en las columnas y cuando pasa el Taitacha Temblores le arrojan las flores del Ñuqui. Y este acto de atarse a mí me remontó a estas rogativas de sangre, ¿no? De este miedo de tener que flagelarse para que el cuerpo sufriera como castigo para calmar la furia de los dioses y así calmar las catástrofes que estaban sucediendo. Entonces ahí también vemos como algo instaurado antiguamente reaparece en la actualidad, ¿no? Son pequeñas secuelas que van quedando. Bueno, y más a esto se quiso armar un programa, las órdenes religiosas quisieron armar un programa de nuevos vírgenes y nuevos santos que respondan a la mirada de los habitantes de esta zona. Y por eso consideraron que la del Taitacha iba a ser la más aceptada. Acá ya lo que yo hablo es que para pensar en cómo fue aceptado el Taitacha Temblores y cómo funcionó esta nueva iconografía, ¿no? Dentro de la cosmovisión andina, era que tenía algunos atributos específicos, como por ejemplo el tono de la piel de la escultura, que era moreno, ¿no? Entonces esto ya me permite dar el paso siguiente para la segunda parte de la investigación,
en donde hablo puntualmente de la iconografía del Taitacha y de cómo fue su procedencia y estos mitos que les hablaba, que algunos son verídicos y otros son más de creencia popular, ¿no? De cómo se instauró y cómo se apropió de esta cultura. Primero se hablaba de una procedencia española, que cuando Felipe III se enteró de que en la ciudad del Cusco se iban venerando al Inti, mandó a construir una escultura que tenga rasgos mestizos, por así decirlo, y mandó a construir en Sevilla la escultura del Taitacha Temblores. Después dicen que cuando estaba yendo hacia Cusco hubo una tormenta y esto generó como un caos dentro de la tripulación, y entonces lo que hicieron fue agarrar la escultura del Taitacha y atarla en los mástiles, y se dice, según la creencia popular, que el Taitacha calmó la furia de los dioses, o del dios cristiano en este caso, por estar atado ahí, ¿no? Esto fue más o menos el año 1620. Pero después, más adelante, se descubrió que la procedencia en realidad es americana, y esto fue producto de una restauración, de dos restauraciones en realidad, una registrada en 1979 y otra en 1982, donde descubrieron que la madera con la cual está recubierta la escultura es la madera de Maguey, que pertenece a América, ¿no? Entonces ahí empezó a haber un montón de mitos y de leyendas que decían que cuando estaban trayendo la escultura de Sevilla, una persona se la quedó y construyeron otra como para reemplazarla, que es esta. Pero bueno, esto todo queda como en unos mitos populares, ¿no? No se sabe bien. Lo que sí se sabe con certeza es que la madera que se utilizó para revestirlo es de Maguey y es una madera que se encuentra en América, así que su procedencia es local también. Bueno, a ver acá, ahora un poco más en torno a lo que les hablaba de la iconografía. Este elemento que es el Ñuqchu, que es una de las plantas sagradas que acompañan a la escultura, también aumentan el carácter sincrético, porque como podemos ver en esta crónica de Huamán Poma de Ayala, los antiguos gobernantes incas también usaban tocados realizados con la flor del Ñuqchu, y lo usaban para coronarse y para decorar el cabello, ¿no? Y también después en Tito Cusi-Yupanqui, que fue el tercer monarca inca del reino de Vilcabamba entre los años 1563 y 1570, narra que el dios Viracocha tuvo un origen marítimo, ¿no? Y esto lo podemos anclar con lo que hablaba yo anteriormente, de que el Taitacha Temblores también tuvo un origen marítimo porque provino de la tormenta, supuestamente, o venía así calmando tormentas en el contexto del mar. Bueno, eso para hablar un poco de cómo se vincula el tocado que usa el Taitacha, tanto con las crónicas como con las leyendas y los mitos que se construyeron en base a la imagen. Después acá tengo los tipos de Ñuqchu que se usan para realizar la corona, y que también no solo se usan para la corona, sino que también se hacen para realizar estas guirnaldas que van a acompañar decorando no solo la base sobre la cual salen procesión y Taitacha, pero también estas guirnaldas de repente aparecían colgadas en las ciudades, en los balcones. Es como un elemento simbólico importante, y esta planta entre los pobladores de Cusco tiene propiedades curativas, las usan para calmar la fiebre, entre otras dolencias, ¿no? Entonces eso también aumenta, le da como otra impronta y otro simbolismo a la planta. Ya no es más un mero objeto, sino que ya empieza a tener otro significado mucho más profundo, ¿no? Después ya desde una mirada más cristiana suelen atribuirle el color rojo de la planta a la sangre de Cristo, por ejemplo. Y después el otro elemento que les comentaba, que también es una de las plantas que todavía no está muy estudiado, sobre esto no hay casi nada que hable de las propiedades de estas plantas, sino que bueno, lo que pude obtener lo hice, como les decía, hablando con las personas que las fabrican, que son estos elementos. Son realizadas cruces con hojas de palma de cera, y la palma de cera también es utilizada en la zona de la selva de Perú como una planta con propiedades medicinales. Se usa en contra de la malaria, también para calmar enfermedades vinculadas con el corazón, distintos tipos de malarias, ¿no? Y bueno, este elemento me pareció importante porque en la procesión aparece y lo venden y lo distribuyen en forma de cruces, pero que si observamos bien no son meras cruces católicas y cristianas, sino que en la parte superior empiezan a mostrar otra morfología, ¿no? Acá, como podemos ver, exponen
una morfología semejante a la de la chicha o a la del maíz, ¿no? Que también era una planta considerada sagrada para los incas. Entonces ya empezamos a encontrar otro elemento más que nos permite hablar del sincretismo. Y bueno, finalmente, para cerrar, la procesión también está acompañada por los cantos de las chainas o jilgueras, que son mujeres de la tercera edad, y cantan en lengua quechua, en cantos dedicados al taitacha temblores. Y estos cantos tienen la peculiaridad de estar organizados de forma dual, ¿no? De una forma estructurada, cuando una jilguera o una chaina enuncia una parte del poema, la otra le contesta y está todo como sincronizado. Y en ese sentido, María de Carmen Fuentes, que es una investigadora de la Universidad de Lima, si no me equivoco, en la zona de patrimonio, va a hablar de que esta estructuración dual tiene un anclaje también en precolombino, que tiene que ver con la organización Urim Huanán, que era una estructura de jerarquía de los gobernantes incas. Y acá en esta imagen, no sé si se alcanza a ver, pero muestra cuáles fueron los gobernantes incas representantes del Urim y cuáles del Hunan. Bueno, y lo importante también es que estos cánticos de las jilgueras fueron nombrados patrimonios culturales de la nación peruana en el año 2014. La procesión de Taitacha Temblores también fue denominada patrimonio cultural de la nación en el año 2007, justamente por estas características sincréticas que tiene, ¿no? Y toda esta riqueza que observamos recién. Bueno, después para cerrar, puse una frase de Peter Burke cuando habla de la nueva historia, ¿no? Porque rescata esta idea de comenzar a observar las fuentes orales y no tanto esta idea de siempre situarnos en fuentes más legitimadas por la historia del arte, sino empezar a mirar también estas nuevas fuentes que aparecen, como la fuente oral, la experiencia real, ¿no? Con el objeto artístico, con las comunidades, porque ahí también hay un universo enorme de cosas que los historiadores, para mí, tenemos la obligación y el compromiso de empezar a mirar también ese tipo de información, ¿no? Porque nos puede llegar a dar un montón de información que tal vez se nos escapa solamente con los documentos historiográficos. Así que creo que si quieren dejo de compartir y si quieren hacer alguna pregunta, voy a sacar a ver. Ahí está. Felicitarte, Verónica, por tu presentación. Yo personalmente, a mí me tocó leerla para esta instancia. La encontré muy interesante. También encontré que a modo como personal ya acá en Chile tenemos muchas similitudes también en cuanto a cómo se da ese mestizaje en cuanto a la religión. Y te quería preguntar, al principio tú hablaste como del recorrido que realiza la Itacha, que básicamente, no sé si podrás poner la imagen, se da justamente por todo el casco histórico de la capital de Cusco. Se da como Entonces, claro, como central. por la plaza de armas, por lugares que tienen un valor histórico súper grande para la cultura, mucho antes de que llegaran los colonos, claro. Sí, Entonces sería como interesante hacer la reflexión de cómo ese recorrido, antes de que estuviera pavimentado se construyera la catedral, la iglesia, como el valor simbólico que entrega para la comunidad hacer ese recorrido por esas calles, la importancia de eso. sí, esto No sé también qué piensas. como mencionaba al comienzo del trabajo, también tenía como un anclaje en esta procesión que se hacían de los gobernantes incas y de las momias, ¿no? Como que la plaza de armas era como el casco más importante del Tahuantinsuyo, porque ahí es donde estaba el templo de Viracocha, entre otros gobernantes importantes, entonces era como el sitio de mayor para realizar estos actos festivos, ¿no? Las procesiones eran vistas como algo festivo, ya nada que ver con esta mentalidad providencialista que yo les hablaba de que querían instaurar un miedo. Acá era todo lo contrario, era como alegre de venerar a estos gobernantes, a estos gobernantes en este contexto. Entonces, creo que sí, que esto de que se preserve ese mismo recorrido habla de que a pesar de que se intentó borrar, ¿no? Todo ese pasado histórico, todavía siguen apareciendo elementos que lo mantienen vivo, ¿no?
vamos a ver si tenemos otra pregunta. Sí, te la leo. Dale. Ya, ¿crees tú que un trabajo de investigación de este tipo de iconografía en la historia del arte, relacionándolo con los cultos antiguos y las costumbres mantenidas por el cristianismo, a partir del enfoque que tú les has entregado a este trabajo, de resaltar plantas curativas, por ejemplo, como una posibilidad del rescate ancestral, o sea, como dentro de la historia del arte, el uso de la representación de las plantas tiene como un enfoque de rescatar lo ancestral también, que justamente hablábamos también de eso en las ponencias de ayer. Sí, yo creo que es importante también empezar a ver estos elementos que no son como los más legitimados, ¿no? Tal vez las culturas como lo que más información encontré, porque es como lo que más se acostumbra a estudiar por la historia del arte, ¿no? Siempre esculturas, cuadros, pinturas, y tal vez las plantas, que es algo más efímero, queda medio en un segundo plano, pero para mí es importante empezar a mirar y a rescatar estos elementos que aparecen porque de repente tienen una carga simbólica mucho más profunda y que nos pueden dar mucha más información que si solamente analizáramos la escultura por sí misma, ¿no? Entonces para mí es importante empezar a introducir estos objetos de estudio poco usuales, ¿no? Que hasta entonces no eran, no sé si considerados dignos de estudio de la historia del arte, pero para mí que ahora ya Claro, sería un compromiso comenzar a ver estos elementos porque también tienen un montón de información para ampliar, ¿no? pero como ampliar el espectro de investigación y revalorizar también la utilización de las plantas, que eso también tú dices que quizás no era tomado en cuenta antes, pero ahora nos estamos dando cuenta de que sí tienen un valor y tienen un elemento simbólico y significativo súper importante en la construcción de esa cultura. Sí, de la construcción de sentido que hay en torno a eso, ¿no? También, porque por ejemplo estas cruces de las que yo les comentaba que no había nada de información, me llamaron mucho la atención porque ya no se trata de una cruz cristiana occidental propiamente dicha, sino que ya empieza a tener una morfología diferente, es un maíz, entonces eso es como la evidencia física de que el sincretismo está latente, ¿no? Entonces me pareció importante rescatar esta característica. No sé si alguien más en el público de los asistentes tiene alguna otra pregunta. Hola Verónica, quería hacerte una pregunta. Aprovechando un poco que el contexto acá en Centroamérica es bastante similar, de que hay como muchas representaciones como de este tipo, desde Guatemala hasta Nicaragua, y que tenemos exactamente el mismo problema, el problema de las fuentes. No sé si nos puedes contar un poco cómo fue este proceso tuyo de la recopilación de fuentes orales y más o menos cómo fue ese trabajo. Sí, bueno, yo por suerte tuve la suerte de estar ahí, estuve creo que desde enero hasta mayo de 2019 viviendo en Cusco, entonces como que cuando sucedió esto de la procesión, hice pequeñas entrevistas al pueblo cusqueño y también a las señoras que confeccionaban estas cruces, ¿no? Y ellas me contaban que tenían propiedades curativas y que bueno, que las cosechaban en la zona de la selva, pero como dije, como que no tengo mucho más para ampliar porque como que ella me contaba esa experiencia y de su lugar, ¿no? Pero todavía no hay nada escrito así, ni un análisis profundo sobre si hay algún otro atributo o otra información como para ampliar. Perfecto, muchas gracias. Ahí lo que Marco dice también es súper interesante porque eso de alguna u otra forma también da cuenta del relato oral que se va construyendo a través del tiempo, que se va pasando generacionalmente, creo yo. Y eso está bueno. Bueno, si alguien más no tiene alguna otra pregunta, vamos a dar por finalizada la presentación. Agradecerte nuevamente, Verónica,
por tu trabajo, estaba muy precioso. También a Bárbara la presentación pasada. Y los vamos a dejar invitados para la próxima semana. Voy a compartir el afiche acá. En la temática de conflicto y memoria, en donde el sábado vamos a tener a María Angélica Quiñones con Lo que pinta la violencia en Colombia, aproximación metodológica al uso de la imagen como documento. El fermento revolucionario de la Barranca Bermeja, fotografías de Flor de Piedrita por Milena Camacho. Y el domingo vamos a tener regímenes escópicos de la guerra y paz en Colombia por Laura López y El mosquito en la guerra del Paraguay por Macarena del Curto y Mariana Veneciano. Así que eso, muchas gracias a todos los asistentes, a Verónica y a la Red Lea por la disposición. Bueno, muchas gracias de vuelta por invitarme. Un saludo.